Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es miércoles 3 de diciembre, gracias por acompañarnos. Ya vieron pues el anuncio de la cobertura especial que tendremos el sábado, para que no se lo pierdan, las conducciones aquí en vivo desde el estudio de Sin embargo al aire, y también la cobertura que haremos en calle, nuestra compañera Romina Gándara, Dulce Olvera y yo ese día. Entonces va a estar bueno. Va a estar buena esa cobertura, no se la pierdan este sábado, conéctense aquí en Sin embargo al aire, y ya con ese anuncio, con ese comercial, les adelanto de qué hablaremos el día de hoy aquí en Dos con Todo. El Senado está informando que ya recibió la propuesta de reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una reducción que se ha anunciado será de forma gradual y que desde el Frente Nacional por las 40 horas han rechazado. Exigen ahora que si se va a tardar tanto tiempo en reducir la jornada laboral, pues que se reduzca a 35 horas a la semana. Les tenemos los detalles, y también hay otra amenaza de Donald Trump que plantea que podría ya no renegociar el TEMEC, pero deja abierta la puerta a seguir dialogando con México y Canadá otros acuerdos comerciales. En el Con Todo, Dul. Perdón, antes agrego porque justo ya hay una posibilidad de reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump en el marco del Mundial 2026, pero pues justamente más importante este tema del TEMEC. Y ahora sí, en el Con Todo, en estos momentos todavía 8:42 de la noche, los diputados en el Pleno siguen discutiendo pues estas reformas a la gestión del agua. Afuera durante varias horas estuvieron tractores de agricultores. Bueno, les vamos a hablar sobre la desinformación que ha incentivado Acción Nacional alrededor de esta reforma, pero también lo que le pudo haber faltado a esta reforma para verdaderamente combatir el acaparamiento y la sobreconcesión. Va a estar bueno, como siempre, una breve pausa y nos arrancamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos, también a quienes se van sumando con sus comentarios. Y ya hay un pronunciamiento, por ejemplo, de Noé Marco, que nos dice: es una burla las 40 horas hasta el 2030, yo ya no las disfrutaré. También Ivanovsky también está aquí escribiendo, y Gerardo Meréndez nos envía un superchat. Muchas gracias, Gerardo. Nos envía saludos a todo el equipo de Dos con Todo. Hugo González ya está por acá dejando su comentario. Irán Torres nos dice: la sección de Con Todo es mi favorita. Ándale, para que te inspires. Y también acá nos echa porras Rafael Rodríguez, listo para un suavizado golpe de realidad con Monse y Dulce. Hoy estuvo verdaderamente movido el día de varios frentes, entonces pues arranquémonos. Sí, Dula, hay bastante información. Vamos a empezar con esta nueva amenaza que hace Donald Trump. El presidente de Estados Unidos sugirió este miércoles que en 2026 su gobierno podría tomar la decisión de no renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y si no lo hace, el acuerdo pues tendría una vigencia hasta el 2036. El presidente dejó la puerta abierta para renegociar un acuerdo diferente con sus socios. Planteó lo siguiente: esto es algo que está en curso, el acuerdo expira en aproximadamente un año y lo dejaremos expirar, o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá. Eso dijo sobre el proceso de revisión del TEMEC, e insistió, como ya lo ha dicho antes, en que México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todos los demás países. Y este comentario se registra a unos días de que próximo viernes 5 de diciembre, en el marco del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, pues, se reunirá la presidenta Claudia Sheinbaum y será un encuentro en el que podría
encontrarse por primera vez cara a cara con el presidente Donald Trump y reencontrarse con Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Si los tres coinciden, pues evidentemente la renegociación del TEMEC sería uno de los grandes temas a discutir. Eso es lo que está planteando Donald Trump. ¿Qué es lo que han dicho sobre la renegociación? Distintos movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones civiles, campesinas, sindicales acá desde México. Bueno, en octubre, a finales de octubre, un colectivo de más de 90 organizaciones presentaron una declaratoria conjunta en la que están planteando que este tratado ha tenido múltiples consecuencias más negativas que positivas en México, porque pues ha profundizado las desigualdades, las afectaciones ambientales, la dependencia económica, la vulnerabilidad de millones de personas trabajadoras, campesinas, migrantes. Eso es lo que plantearon en esta declaratoria conjunta, y el llamado que están haciendo es a sumar las voces de colectivos rumbo a la renegociación del TEMEC, más allá de lo que diga o no Donald Trump. Pues también es importante escuchar qué es lo que se está diciendo acá en México, el llamado a sumar las distintas exigencias. Eso sobre Trump y el TEMEC, México, Canadá. Hay también información sobre la relación entre Trump y Venezuela, porque el día de hoy Nicolás Maduro, el presidente venezolano, confirmó en qué tono se dio la conversación que tuvo hace unos 10 días con Donald Trump. Él aseguró que fue una llamada telefónica cordial. Dijo, hace unos 10 días, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores, la sede del gobierno venezolano, y tuve una conversación telefónica con el presidente Trump. Y agregó, si esto representa un paso hacia un diálogo respetuoso entre ambos países, pues bienvenido sea el diálogo. Hizo también ahí un llamado al diálogo, a la diplomacia. No se había pronunciado tal cual Nicolás Maduro sobre esta llamada. Ya les habíamos informado que conversaron, es lo que reportaron distintos medios internacionales, pero hoy lo que confirma el presidente Nicolás Maduro es que fue una llamada en un tono de respeto y que espera que este contacto represente un paso hacia un diálogo respetuoso entre ambos países. Y esto pues muy importante justamente en un contexto de cómo han crecido las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Sí, ahorita en al cierre les vamos a presentar una historia en particular de estos bombardeos y ataques militares de Trump, particularmente a un pescador colombiano. Antes de eso, leo rápidamente a Diana Berríos sobre el tema y una amenaza más de Trump en torno a el TEMEC. Antes Telecán, en su primer mandato estuvo amenaza y amenace este tratado, hizo que el peso se despreciara bastante, pero dice, ya, el TEMEC es algo que quiero que se cancele desde 1994, ya que se larguen los gringos con sus tratados ventajosos. Pues más allá de este comentario, pues sí, desde que se abrió libre comercio, los campesinos se vieron afectados y también todas las leyes salinistas de mercado libre, incluyendo la de Ley de Aguas Nacionales, de la que vamos a estar hablando en el Con Todo. Antes me paso a este tema, este cruce de versiones en torno a qué pasó con el PRI y su militancia en la Internacional Socialista. Bueno, primero, la Internacional Socialista es una asociación política a nivel global de partidos que tienen pues justamente esas posturas socialistas, socialdemócratas y obreros, de la que el PRI forma parte desde hace bastantes años. Primero se dio a conocer que había sido expulsado y ya después contesta el partido, el PRI, en un comunicado que a su vez emite también Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Informa en un comunicado que su salida de esta asociación, la Internacional Socialista, fue una decisión del partido desde la semana pasada, particularmente el 27 de noviembre, debido al deterioro y la deriva autoritaria del organismo actualmente bajo la presidencia del español Pedro Sánchez. A su vez, el senador Alejandro Moreno convocó a una rueda de prensa en el Senado esta tarde y ahí dijo, mentira, nos fuimos porque la presidencia de la Internacional Socialista se ha convertido en un organismo unilateral, obscuro, antidemocrático y
corrupto, hasta de corrupto está señalando a esta asociación, pues alguien como Alito. También justamente publicó en sus redes sociales esta carta que veíamos en pantalla. En esta misiva, que va dirigida a los partidos miembros de esta institución, Alito acusa que pese al apoyo inicial brindado a Sánchez en 2022, quien actualmente preside este organismo, su gestión terminó siendo un retroceso marcado por opacidad, intolerancia y uso político de órganos internos. Por su parte, la Internacional Socialista dijo que la expulsión del PRI fue causada por sus acciones. Esto fue lo que primero se dio a conocer, que el PRI había sido expulsado. De acuerdo con el diario El País, la reactividad de Moreno Cárdenas había jugado en su contra al denunciar en el primer trimestre del año el supuesto debilitamiento de la democracia tras la llegada de la Cuarta Transformación al poder desde 2018. A ello se suman polémicas que ha protagonizado este año y que son contrarias al código de ética de esta asociación, entre las que destaca, por supuesto, la agresión que propinó en abril contra el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Estos empujones que, no fue en abril, fue en agosto, que se viralizó ese videíto donde se empujaban y todo. Entonces ahí están las dos versiones, una que fue expulsado precisamente porque él violó el código ético, a pesar de que en su momento pues él también encabezó la vicepresidencia de esta Internacional Socialista hasta julio del 24, y él dice que no, que se decidieron salir porque no le gusta que la actual presidencia de Pedro Sánchez en esta institución pues sea antidemocrática y unilateral, en el marco de este discurso que ha dado Alejandro Moreno en diferentes de sus viajes internacionales, pues señalando que no hay democracia en México. Pues Dula, ahí está otra más de cómo ven al PRI desde el ámbito internacional, ¿no? Que se suma pues a las críticas que dentro del partido recibe desde hace años, particularmente Alejandro Moreno, que como les hemos informado, pues ha movido todo para poder reelegirse y todavía le quedan varios años en el PRI. Y Dul, también decías que ha sido un día muy movido en materia informativa. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, allá en temas de Trump, y pues justamente ya lo último que se esperaba, que fue un caminito legislativo que era muy predecible. Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de la República. Ella pues ya traía la experiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México y también muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora como consejera jurídica. La gran pregunta es ahora quién va a ser la próxima consejera jurídica. Se está hablando de Arturo Saldívar, pero bueno, ese es otro tema. Sin más, vamos a escuchar parte del mensaje que da Ernestina Godoy, fiscal general de la República, porque ella habla pues precisamente del elefante en la sala, ¿no? Si la fiscalía debe ser autónoma, ella dice que una fiscalía sola pues está destinada al fracaso, y es por eso que en el mismo discurso que ha manejado la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno, se va a coordinar con la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, también con las fiscalías locales, algo que no sucedía con Alejandro Gertz Manero, que incluso se peleaba con algunos fiscales, y también destaco las comisiones que investigan las víctimas de desaparición en esta crisis de desapariciones, y también se va a coordinar con centros de derechos humanos, es lo que está planteando la fiscal. Vamos a escucharla. Nuestras investigaciones tendrán como base la investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos. Ministerios públicos, personal pericial, policías y analistas deben trabajar como un solo equipo, de manera articulada, teniendo claro el deber institucional de procurar justicia en beneficio de las víctimas y ofendidos. La Fiscalía debe convertirse en una institución capaz de incorporar a las carpetas de investigación evidencia sólida, peritajes científicos y análisis de inteligencia, además de argumentos técnico-jurídicos que se traduzcan en la judicialización fuerte de esas carpetas, pero sobre todo hacia la obtención de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad, ¿sí? Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurre en violaciones de derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad. Se tiene que asegurar el fortalecimiento de la prueba científica en la cadena de custodia. La solidez de nuestras acusaciones no puede depender de confesiones o pruebas viciadas, sino de la excelencia pericial y de la investigación científica. Pregunta Rafael Rodríguez, ¿cuál será el caso que elegirá para imprimir su huella en el sillón? Alito, cártel inmobiliario, otro, ninguno. Justo sobre el cártel inmobiliario, al menos el de Acción Nacional en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, es clave en este proceso que fue llevando la ahora Fiscal General de la República. Te comentaba anoche que ella quería ser ratificada como fiscal, pero de la Ciudad de México a finales del año 2023. Se hizo bastante grilla en el Congreso de la Ciudad de México con el bloque panista y pues el mandato era que votaran en contra de la ratificación. Entonces, pues justamente el día en que se votó en contra de su ratificación, estaba, por ejemplo, ahí Alessandra Rojo de la Vega y una de las diputadas panistas que estaba señalando que la Fiscalía de Godoy en la Ciudad de México le había fabricado carpetas para acallarla y que no fuera a votar. Bueno, en su momento la fiscal dijo que sí tenía una carpeta de investigación de esta diputada panista, que ahora es la dirigente del PAN en la Ciudad de México, pero no por narcomenudeo, presunto narcomenudeo, sino por estar relacionada con el cártel inmobiliario allá en la Benito Juárez. Entonces, pues al final, como el PAN allá tenían el mandato de no votar por su ratificación, no fue fiscal, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum la jala a la Consejería Jurídica. Y después de todos estos movimientos, pues es que llega ya a la Fiscalía General de la República, pues una mujer que estuvo cercana a Andrés Manuel López Obrador desde épocas de Tabasco y luego también muy cercana a una Claudia Sheinbaum en los inicios de milenio y pues que habla de una fiscalía que más allá de ser autónoma se va a coordinar con el Gabinete de Seguridad para responderle a Rafael, ver cuál será el primer caso a investigar de todos los carpetazos que dejó Gertz. Sí, Dul, porque ella hace énfasis en que se va a centrar en buscar sentencias ejemplares. Entonces, pues de ahí parte de la elección de qué casos avanzarán primero. Y también me gustaría destacar esto que menciona, la tolerancia cero a la tortura, que hay también que estar pendientes que realmente se cumpla, porque no tiene caso detener a personas, sentenciarlas cuando los casos avanzan a través de tortura, pues no nadie gana con eso, nadie. Entonces, pues me pareció bastante importante este llamado que hace, este compromiso a cero tolerancia a la tortura. Ahí tienes el caso de Ayotzinapa, que hubo muchos que señalaron tortura y se fueron cayendo los testimonios y las presuntas pruebas. Sí. Eso en cuanto a la designación ya oficial de la fiscal Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. También los legisladores en la Cámara de Diputados estuvieron movidos, en la Cámara de Senadores, pues también hoy en la tarde la Cámara de Senadores recibió las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 123 de la Constitución, así como para modificar la Ley Federal del Trabajo con el propósito de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esto lo informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez. En sus redes sociales compartió que ya recibieron la
propuesta que envió la presidenta, la describió como un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Esta iniciativa contempla reformar el artículo 123, apartado A de la Constitución. Fue remitida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y la que reforma la Ley Federal del Trabajo fue enviada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Ya en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la manera en la que se avanzará la jornada laboral de 40 horas semanales será a través de un esquema gradual que ha sido acordado entre trabajadores, empleadores y el gobierno federal. En una intervención, Marat Bolaños, el secretario de Trabajo y Previsión Social, presentó el proyecto de reforma y con los detalles para implementarlo. Lo que están planteando es que para 2030 ya la jornada laboral sea de 40 horas. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Comentar, Presidenta, que usted, como nos dio la instrucción, asumió ese compromiso y también nos pidió que en consecuencia pudiéramos avanzar en el diálogo entre empleadoras y empleadores, trabajadoras y trabajadores y sus representantes, para que de manera paulatina durante el sexenio la semana laboral de las 40 horas pudieran ser instrumentadas. Así se estableció en el compromiso número 60 de sus 100 compromisos por el segundo piso de la transformación. Y además, el día 1 de mayo de este año, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, nuestra presidenta anunció que comenzaríamos con este diálogo abierto e incluyente con la finalidad de construir entre todas y todos de manera consensuada el proceso para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. La presidenta además estableció con claridad la forma en la cual debería suceder esta transformación histórica del mundo de trabajo, como el resto de los cambios que hemos emprendido en los últimos años en materia laboral. La reducción de la semana de trabajo tendría que ser el resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha, del diálogo social y de la colaboración. Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros, de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país. Así, desde mediados del mes de junio y hasta finales de noviembre, en un periodo de cerca de 5 meses, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2,000 representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades, aportando cada uno desde su perspectiva sus conocimientos y también contribuciones. Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios realizados además en la Organización Internacional del Trabajo, así como los múltiples especialistas que también han desarrollado investigación al respecto, el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores. Entre los beneficios de la salud se encuentran la reducción de la fatiga y con ello de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la reducción del riesgo de padecimiento de enfermedades del corazón, así como mejoras del autocuidado como es la alimentación, la activación física, el descanso, la socialización, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE de INEGI, esto del tercer trimestre del año 2025, en México poco más de 13.4 millones de personas dedican más de 40 horas a la semana en cumplimiento de sus deberes laborales. Así, con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. ¿En qué consiste la propuesta de manera muy concreta? Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales.
Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Asimismo, por primera vez se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Al ser una reforma legal y sobre todo constitucional, desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y, en el caso de las modificaciones constitucionales, por los congresos de las entidades federativas, contemplando con ello su entrada a vigor en el mismo año. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. Que hacen esta mañana desde la Secretaría del Trabajo también plantearon lo siguiente, que el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria siempre y cuando el trabajador o la trabajadora de manera voluntaria accedan a ello. El trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores, como lo ha sido a la fecha. Ante la reducción de 8 horas de trabajo ordinario, se suman así 3 horas extraordinarias a las actualmente establecidas, resultando así con la posibilidad de trabajar hasta 12 horas extraordinarias a la semana. Recalcó el secretario de Trabajo que estas horas extraordinarias no forman parte de la jornada laboral ordinaria y siempre son una posibilidad y no una obligación para las y los trabajadores. Les destaco esta parte porque desde el Frente Nacional por las 40 horas alertaron que que esto puede leerse como una trampa para las y los trabajadores, una trampa para la clase trabajadora porque pues no los deja en vulnerabilidad, ¿no? El asegurar que pueden negociar con los empleadores si trabajan de manera voluntaria. Por ejemplo, lo que señalan en un comunicado que compartió el Frente Nacional por las 40 horas es: este sistema económico produce desigualdad, la cual se muestra en este escenario generalizado de empleos que precariza al trabajador. Esto anula su margen de acción a la hora de negociar salarios y el tiempo que permanece en el lugar de trabajo, creando necesidad y obligándolo a aceptar las condiciones que se le ofrezcan. Pues sí plantea que pues básicamente se deja como a la buena voluntad de los empleadores y de los empleados el trabajar horas extras cuando ya sabemos que hay un contexto en México de que a veces esas amenazas de pues, si no te gusta el trabajo, pues, si no te gusta cómo son las cosas aquí, vete, ¿no? Así se trabaja aquí. Entonces, por eso están alertando, no nada más que sea, no solo están criticando que la reducción será gradual, sino que también sigue dejando vulnerable a las y los trabajadores. Por ejemplo, también reclamaban con qué trabajadores llegaron a acuerdos si se sentaron con los representantes de sindicatos charros más que con otras voces. Sí, pues del 19 de junio al 30 de enero fue cuando fueron estas mesas de trabajo. Algunas de ellas se las presentamos pues aquí en Dos con Todo. El representante del Frente 40 horas no estaba contemplado en la participación, tuvo que agarrar el micrófono y decir este tipo de señalamientos. Ustedes han criticado pues justamente este tema de que por qué hasta 2030. Hay testimonios, por ejemplo, de personas que fueron a marchar en esta manifestación del 23 de noviembre rumbo a la Cámara de Diputados para exigir. ¿Fue al Senado o a la Cámara de Diputados la marcha? Al Senado. Bien. Estuvieron, por ejemplo, fue una chica, su pareja y su hijo bebé, y la chica decía, es que para 2030 mi bebé ya va a ser un niño, entonces pues se va a perder y me voy a perder de cuidarlo durante esos años.
Rafael Rodríguez, que hoy anda con todo, dice, se reducirá 1 hora cada vez que Saturno se alinee con la Tierra y el Sol, así de largo se siente esta gradualidad. Y todavía se atreven a decir, en uno de los países más explotados del mundo, que las horas extras son voluntarias. Bueno, me quedo con esta también de Yo por las 40 horas, es la que te pasé, Luis, por favor, sobre el tema de la gradualidad, que fue justamente a partir de petición de empresarios que hoy se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum y tienen su foto y toda la cosa. Nadie trabaja gradualmente, mi salud no es gradual, los cuidados no son graduales, no me enfermo gradualmente, no pago impuestos gradualmente, mi vida no es gradual. Reducir la jornada laboral de manera gradual es violencia para toda la clase trabajadora de México. Pues sí, Dul, por eso lo que también señalan es, pues si ya acordaron ese formato de reducción, pues vamos entonces a pensar en una reducción a 35 horas, ¿no? Es lo que está planteando el Frente Nacional del Yo por las 40 horas. Pero si la ley Silla, que ya es una ley vigente, a los mismos lugares a los que fui la otra vez para preguntarles a los empleados si sabían de esta ley, siguen parados. No. Sí, hay la cuestión de los temas laborales, hay que estar bien al pendientes, porque siempre hay estas amenazas, ¿no? de los empleadores. Frases para coaccionar, señala el Frente por las 40 horas. Aquí es así, si no te gusta, vete, nadie deba contratar en otro lado con esa actitud. Son pues cuestiones que se repiten en los centros laborales y que está exigiendo este frente que critica la reducción gradual de la jornada de trabajo, Dul. Y también tenemos información sobre el anuncio que se hace esta mañana del gobierno federal para acordar un incremento del 13% al salario mínimo general, así como un aumento del 5% en la zona libre de la frontera. Los nuevos montos estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del 2026. El secretario del Trabajo, Marad Bolaños, informó que se acordó un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9.582 pesos. En la zona de la frontera, en la zona libre de la frontera norte, el incremento es de 5%, pasando de 419.88 pesos a 440 pesos diarios o 13.409 pesos mensuales. Este anuncio se hace en la mañana, Dul, y ya nos decías, más tarde también la presidenta se reunió con empresarios en Palacio Nacional y compartió fotografías de esta reunión. Pues es su consejo asesor que ella decide, pues encabezado por supuesto por Carlos Slim, magnate, uno de los empresarios más ricos de México y amigazo de Pedro Aces, diputado de Morena, que pues ha planteado justo esta gradualidad de las 40 horas. Entonces, pues es el equilibrio que intentan desde el gobierno federal entre la inversión de los empresarios y los derechos laborales. Pero pues justo el Frente por las 40 horas critica que mientras sigas escuchando más a los empresarios que a los trabajadores, pues vas a tener ese tipo de gradualidades. Dul, pues con esta información, ¿te parece si hacemos una breve pausa y nos vamos ya con todo?
Gracias por continuar con nosotras. Vamos con el con todo. En estos momentos la Cámara de Diputados sigue discutiendo en lo particular pues estas reformas en torno a la gestión del agua, de las concesiones. Ya se aprobó en lo general, pero el diablo está en los detalles. Vamos con ello. Bueno, si ustedes ahorita ven la transmisión de la Cámara de Diputados, pues continúa. En lo particular van a presentar varias reservas, es decir, va a ir, pues van a trasnochar, como se dice, porque hoy el diputado Ricardo Monreal decidió acelerar esta discusión y eventual votación. Estaba agendado para mañana en el Pleno, lo decide subir desde hoy al Pleno porque afuera estaban pues tractocamiones de productores agrícolas que vienen principalmente de Puebla, Tlaxcala y Veracruz bajo algunos engaños promovidos por Acción Nacional, un partido que tiene actualmente diputados que son productores agrícolas, es decir, hay un conflicto de interés evidente, pero no solo conflicto de interés, sino también están inyectando bastantes mitos, fakes, desinformación, como quieran llamarlo. Pese a ello, pues ya se aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas. Esto puede sonar un trámite más, pero es histórico porque esta Ley General de Aguas llevaba congelada en el Congreso desde el año 2012. Había un montón de cabildeo, intereses y demás. Bueno, ya sale con algunos claroscuros, pero ya salió. Y lamentablemente no se eliminó la Ley de Aguas Nacionales, que es producto de Carlos Salinas de Gortari en todo su rayo privatizador. Solo deciden reformarla, derogar algunos puntos y adicionarle otras disposiciones. En estos momentos, pues, sigue la discusión y vamos a escuchar lo que nos dice la diputada Xóchitl Zagal. Ella es de Morena y ella fue la que se chutó la organización de 450 audiencias públicas a lo largo de las 2 semanas pasadas. Les habíamos comentado, hubo voces de empresarios, de productores agrícolas, de académicos, de representantes de comunidades indígenas y afromexicanos, pero al final hay bastante desinformación y pues principalmente porque algunos panistas diputados son productores agrícolas y ha habido información confusa sobre si se pueden seguir heredando las concesiones de agua, porque justamente el meollo del asunto es el mercado negro, es decir, este intercambio y compraventa de concesiones, cambiar te dan la concesión para uso agrícola, pero la cambias de la nada a fraccionamiento. Todo eso que se combate en el mercado negro es lo que está reformando y es por eso que hay oposición por parte de Acción Nacional y le inyectan mitos a los agricultores y es por eso que hoy vimos estos tractocamiones afuera de la Cámara de Diputados. Al respecto, y después de estas 450 audiencias que se chutó, la diputada Xóchitl Zagal nos comenta lo siguiente. Porque hay una campaña informativa de pues más bien de desinformación, una campaña mediática, sobre todo del grupo parlamentario del PAN, donde se está engañando sobre un tema que no es real en el texto ni de la iniciativa ni del dictamen. Hay varios cambios que sí se retomaron de las audiencias públicas. Hay otros que no, por un tema técnico o presupuestal. Hay varios de los comentarios que se hicieron en las audiencias que tienen impacto presupuestal. Y esto impediría que la iniciativa pudiera ser viable. Bueno, les decía que el diablo está en los detalles y es que una de las principales críticas que estuvieron repitiendo y repitiendo desde la Comisión de Recursos Hidráulicos hoy por la mañana y ahorita en el Pleno, que llevan horas sesionando y van para más, es el tema de la transmisión de derechos de agua. Si tú como agricultor puedes acceder y heredar la tierra junto con la concesión y demás. Entonces, justo en pantalla van a leer parte de cómo estaba el reglamento y cómo se está proponiendo en el artículo 37 bis.
sí están condicionando la herencia y la transmisión justamente para evitar el mercado negro y que no se estén, pues sí, tal cual, dando las concesiones de manera irregular. Resolverá la reasignación de volúmenes mediante procedimientos expeditos en un plazo no mayor a 20 días hábiles cuando se acrediten derechos sucesorios, es decir, si pruebes que tienes el derecho sucesorio y no estás dentro de un mercado negro, cuando se transmite el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión, entre otros. Y hace unos minutitos, cosa de nada, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y también presidente de la Jucopo, estaba diciendo en el Pleno, a nombre también del PT y el Verde, que van a hacer unos ajustes porque conforme han estado discutiendo, si han estado modificando parte del dictamen, que tienen 500 páginas, para que quede completamente claro que sí se puede transmitir las concesiones siempre y cuando cumplan con estas condicionantes para precisamente aclarar a los productores que están afuera y que han estado bloqueando vías en los últimos días que lo que les dice los de Acción Nacional y los del PRI no es del todo cierto. Bueno, ahora, ya nos decía la diputada Xóchitl este tema de desinformación. Hoy por la mañana en la sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde ya se sabía que se iba a aprobar porque tenían mayoría, y hoy iba a ser solo en la comisión, pero se subió a pleno por el tema de los tractocamiones. El diputado panista Pablo Gonzalo Martínez insistió en que el dictamen seguía condicionando la herencia de pozos a productores y metió el miedo de que esto va a generar un desastre en la sostenibilidad alimentaria, bla, bla, bla. Pero no solo él, otro diputado panista, Pelayo, abiertamente dijo que también es productor agrícola. El conflicto de interés es evidente y pidió que se modificara este tema de las transmisiones. Tú, mejor que nadie lo sabe, no es el único panista que tiene concesiones de agua y además es productor agrícola, está en el poder legislativo o tiene algún poder, como los exgobernadores. Hablabas recientemente de Marco Cortés, que tiene ranchos de aguacate y que tiene también dos concesiones de agua para uso agrícola, ¿no? Y además otro político del PAN, Vicente Fox, también tiene concesiones de agua, por eso están tan en contra. Exgobernadores de Guanajuato, de Jalisco, de Aguascalientes, todos ellos del PAN. Bueno, Vicente Fox, expanista expulsado, pero justamente esta es la bancada que nos decía la diputada Xóchitl, que es la que más estuvo presionando y metiéndole ideas a los campesinos. Bueno, más detalles sobre esto, la diputada lo llama un cártel del agua. Esto nos lo dice en entrevista, pero lo repitió hoy en el Pleno y ya lo dijo con nombres tal cual como Diego Sinue de Guanajuato y demás. Yo digo que somos una máquina desalinizadora, le estamos quitando a Salinas al régimen del agua y será muy importante este avance de orden de las concesiones, de no acaparamiento, de poder tener la rectoría del Estado, que sea un bien estratégico de la nación. Este tema de las concesiones de riego se usa mucho, por ejemplo, hay un cártel, el del agua en el país en materia partidista y de gobernantes, de malos gobernantes, que habían hecho de las concesiones de agua un sistema de control. Entonces acaparaban el agua y los que necesitaban el agua para riego tenían que pedir permiso para usarla. Entonces, esto también lo vamos a estar conversando en los próximos días y vamos a poder regular esto. También el tema de la especulación, las concesiones que tienen los bancos en materia de agua, pues es algo que pues no se justifica el uso, ¿no? Solamente es para la para la especulación y ahora a partir de este momento se va a poner un orden en esas concesiones que se van a estar otorgando. No, les decía al inicio que hay claroscuros, si bien es histórico que se haya aprobado la Ley General de Aguas, al menos a nivel diputados y a nivel general, luego de que desde 2012 estaba en la congeladora, sí trae algunos detalles que todavía recuerdan la ley salinista privatizadora y que ve al agua como mercancía. Desde Agua para Todos, Elena Burns, que también estuvo trabajando en Conagua, justo organizando las concesiones, el desastre que había en las concesiones, alertó sobre una figura que se llama negativa ficta. En Monreal, el fin de semana,
publicó un resumen de lo que se venía en el dictamen y que se discutió hoy en comisiones y que se está discutiendo en el Pleno. Él decía que se había eliminado la negativa ficta. Esto significa, nos explica Elena Burns, que si, por ejemplo, tú le pides a Conagua una concesión y en 60 días Conagua no te contesta porque tiene un montón de solicitudes aquí aparte, automáticamente te la dan. Y eso se presta al sobreconcesionamiento y con ello la sobreexplotación de acuíferos actualmente. Entonces Elena Burns pues estaba literal arrancándose los pelos diciendo que esto no podía ser, que lo eliminaran. Finalmente en el dictamen que circuló el día de hoy todavía aparece esta figura y esto es justamente lo que nos había dicho la diputada de Morena, que ella también coincidía en que no se debía eliminar como había propuesto Monreal. Esa es una buena. La mala es el tema de que va a continuar la posibilidad de que el sistema público que en los municipios te da el servicio de agua de manera pública y también el servicio de saneamiento pueda dar su concesión a una empresa y a partir de entonces la empresa sea la que te dé ese servicio y haya tarifazos, tandeo y demás, como hemos visto que ocurre en Puebla, al norte de Quintana Roo, en Saltillo y en otras ciudades. Es decir, ayer le preguntaban en los periodistas a Efraín Morales, titular de la Conagua, si no iba a haber privatización. Él dice que en ninguna parte del dictamen viene privatización, pues obviamente no. Lo que no viene es un candado para evitar que precisamente sistemas públicos del agua cedan sus concesiones a empresas, como pasó, por ejemplo, con el gobierno de Moreno Valle en Puebla, que el sistema operador público le cedió sus concesiones de agua por 30 años a concesiones integrales y ahora recibe quejas por tandeo y recortes de suministros. En el 93 ocurrió lo mismo en Quintana Roo, al norte de Quintana Roo, en Cancún y otros municipios, justo cuando empezó la ley salinista. La empresa Aguacán recibió la concesión, da el servicio de agua, drenaje y saneamiento del 93 a la fecha, pese a las quejas, incluso en Profeco. La concesión es hasta el año 2053. Eso todavía puede reproducirse en otros estados y municipios porque esta ley no puso el candado a pesar de que en las audiencias públicas se lo pidieron y se lo plantearon. La diputada de Morena, Xóchitl Zagal, nos comentó que como si esto es peligroso para el acceso al derecho humano al agua, ella iba a presentar una reserva, pero sabemos que generalmente cuando presentan reservas se ignoran y bla, bla, bla. Esto nos dijo. En el tema de la negativa o la afirmativa ficta, estamos trabajando justamente hoy, mañana y pasado mañana para que quedemos todas y todos claros con esa redacción, porque en efecto, si te imaginas si yo pido una concesión y entonces no me contesta la autoridad y ya me dieron la concesión, pues no se puede, ¿no? Tendría que quedarme claro y también desde mi punto de vista y viene plasmado en mi iniciativa también, que también está tomada en cuenta en el dictamen, hay que estar digamos, haciendo por sectores, porque no es lo mismo los pequeños usuarios, los que usan un volumen muy pequeñito, y sobre todo en el tema de las prórrogas o de los nuevos trámites, pues no es lo mismo un usuario de riego que depende de la concesión para poder cosechar a un gran titán del agua, ¿no? O sea, no estamos hablando de Coca-Cola o de Unilever o de Alpura, sino se tendría que separar los usuarios para poder hacer un tema de justicia, porque decían muchos, es que yo no tengo acceso al correo electrónico, ¿cómo me van a notificar correo electrónico que si yo vivo en un pueblito donde no hay internet, yo no sé hablar, no sé leer ni escribir, yo no tengo manera de comunicarme por ese medio? No nos obliguen, ¿no?, a esa parte. Entonces estamos revisando también esas brechas para poder garantizar que todas y todos tengan acceso a los derechos. Vamos a revisar el texto del 24 para el tema de la afirmativa o negativa ficta y que no quepa lugar a dudas. Dos últimos comentarios, Mon. Te decía que hay ciertas cosas que pudieron haber mejorado para evitar la sobreexplotación de concesiones. Pese a ello, hay bastante, al tocar el mercado de negro de compraventa de concesiones, hay bastante relajo. Hubo afuera por los tractocamiones y también dentro, porque el diputado del PRI, Rubén Moreira, el operador político de Alito,
estuvo desde muy temprano pues incitando a los productores a que pues entraran al pleno y básicamente reventaran al estilo porril que tiene Alito. Esto no sucedió, pero pues justamente ahí se ve cómo, pese a que ya pasó, las presiones e intereses siguen. Pese a ello, también hay una cosa que pudo haberse mejorado. Me refiero al pago de derechos. Cualquier persona que recibe una concesión tiene la obligación de pagar por este derecho de uso y administración del agua. Un dato importante es que solo el 20%, el dato es que solo están pagando derechos sobre el 20% de los volúmenes concesionados, es decir, nada. Y lo que cuestiona Elena Burns, ex subdirectora de administración de Conagua, es que no están obligando en la ley, en esta reforma, a que pues justamente transparenten si están pagando o no por el derecho. Actualmente solo pagan el 20% de lo que deberían. Así lo dijo. La ley de aguas nacionales, como desde Salinas, favoreció a los concesionarios en contra del interés de la nación. Entonces hay aspectos ahí claves. Si se va a conservar esa ley, hay que cambiar el sentido de la ley. Y un artículo muy importante es el 29 bis 3, que dice que la Conagua podrá extinguir los volúmenes que no se han usado en 2 años. Y la Conagua lleva todo ese periodo usando esto contra los pequeños concesionarios agrícolas que a veces por razones económicas o climáticas pasan 2 años y no usan el agua concesionada. Entonces, pero por otro lado, están los concesionarios industriales que tienen que pagar derechos y ellos tienen concesionado 3.4 mil millones de metros cúbicos al año, han declarado solo 900, un poco más de 20%. Tenían que haber pagado en 23 56 mil millones, solo pagaron 12 mil millones y estamos diciendo que en vez de decir la Conagua podrá, es que la Conagua deberá extinguir los volúmenes sobre los cuales no están pagando derechos. Y así protegemos a los agricultores, pequeños agricultores, y responsabilizamos a los grandes usuarios industriales. Sobre la falta de los pagos completos por derechos, sobre todo estamos hablando de los grandes concesionarios industriales y de servicios, la diputada Xóchitl Zagal reconoció que sí, el erario se está sangrando al no estar haciendo los pagos correspondientes. Entonces, ahora pusieron algunos anclajes a lo largo de la ley donde se requiere la obligatoriedad de los derechos pagados al 100%. Los están condicionando. Por ejemplo, en el artículo 24 de la Ley Nacional de Aguas, se propone que para decidir sobre el otorgamiento de una prórroga, es decir, si te la van a seguir dando, primero va a revisar si ya pagaste tu derecho. Esa es una buena. Y incluso te pueden revocar tu título de concesión si dejas de pagar de manera oportuna o completamente las contribuciones. Esos son los candados, pero sigue sin haber transparencia respecto a quiénes sí están pagando completo y quiénes no. Se sabe que hasta la fecha un 80% no está pagando. Dul, pues ya decías que es un tema que sigue en desarrollo porque la Cámara de Diputados continúa con esta discusión en el Pleno. Hace una hora, 8:26 de la noche, es cuando aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y siguen discutiendo, siguen los diputados ahí en el Pleno. Eso es en vivo. Sí, a ver si Luis nos puede apoyar, por favor, con el video de los tractocamiones, porque es el hecho de que el PAN estuviera desinformando a lo largo de estos días hizo que justamente desde Puebla, Tlaxcala y Veracruz los campesinos vinieran aquí a la Cámara de Diputados y presionaran.
pero escuchando sus testimonios de por qué estaban en contra de la ley de agua, solo te decían en general que les afectaba, pero no te explicaban por qué. Lo de la transmisión de volúmenes ya se explicó, que sí vas a poder seguir heredando las concesiones y las tierras, siempre y cuando pues demuestres que tienes el derecho sucesorio para evitar el mercado negro. Entonces, pues justo ese tipo de presiones de los tractocamiones hizo que Ricardo Monreal en friega dijera que se cambiara la orden del día. Hoy se iba a hablar de vapeadores y dijo no, de la comisión la suben al pleno, y pues todo parece indicar que con el tema de las reservas pues van a seguirse hasta la madrugada, y pues ya mañana verán qué pasa. Ya mañana en Café y Noticias tendremos actualización, y nosotras también aquí en Dos con Todo de seguimiento. Dul, gracias por esta información que nos compartes de una discusión que está en vivo. Vamos ahora a la información que preparamos al cierre. Gracias por permanecer con nosotras el día de hoy. También le quiero agradecer a Miguel Ayala, que nos dejó un superchat con unas rosas y dice: ánimo, chicas. Carlos 3101 también nos envió un superchat. Ya sabes a dónde va ese dinero. A tu fondo para tus viajes internacionales. No, bueno, también, pero al aire tengo que decir que es para nuestra gran posada digital. Sí. Ya hay más detalles, a lo largo de estos días les iremos dando, pero se va a poner bueno, y no gracias a mí, gracias a la productora Elsie García, que se le ocurrió sacarme de esta en la que me estaba metiendo. Sí, tú le estuvo proponiendo una posada y no tenía idea de cómo armarla, pero ya tenemos un poco planeado cómo será. Gracias por estar acá comentando. Irán Torres aquí nos deja un comentario, y Leana Gobea, José Valle y Alberto Chávez nos dijo: mi like es el 11,000. Saludos. Thor también estaba pidiendo likes, entonces muchas gracias, Thor, por ayudarnos a pedir que cada vez más gente nos deje sus me gusta, sus comentarios. Dul, pues nos vamos a ir con información importante que tiene que ver con Trump y este ataque militar que ha desplegado. Nuestra compañera Nora Nancy Gaspar publica el día de hoy en Sin embargo un texto que retoma la historia de la familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano que fue asesinado durante un ataque militar estadounidense en aguas del Mar del Caribe. Esta familia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, le quitó la vida a Alejandro Carranza de manera ilegal. Esa es la primera denuncia ante un organismo internacional después de esta campaña militar que ha lanzado Trump contra embarcaciones que asegura transportan drogas y que están tripuladas pues por narcotraficantes. Lo que señala la familia de Alejandro Carranza es que Alejandro era un pescador colombiano. Con este video los vamos a dejar, y nosotras los vemos mañana jueves, aquí en Dos con Todo. La familia de Alejandro Carranza Medina, el pescador colombiano que fue asesinado durante un ataque militar estadounidense en aguas del Mar Caribe, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que el gobierno de Estados Unidos le quitó la vida al civil sudamericano de manera ilegal. El pasado 15 de septiembre, el ejército de la Unión Americana llevó a cabo bombardeos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico que se encontraban navegando en el Mar Caribe, entre ellas la de Carranza Medina, quien, a decir de sus familiares, se dedicaba a la pesca de marlin y atún. El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, quien navegaba frente a la costa de Colombia. El señor Carranza murió durante ese bombardeo, señala la denuncia publicada por el diario The Guardian, en la que se reitera que se trató de un asesinato extrajudicial. Los hechos tuvieron lugar tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
de emprender una guerra con los cárteles del narcotráfico, bajo la cual también instruyó ataques contra supuestas narcolanchas. Esta mañana, por mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, anunció Trump en su plataforma Truth Social. En su publicación, que aconteció el bombardeo en el que murió el pescador colombiano, el mandatario estadounidense aseguró que se trataba de grupos extraordinariamente violentos que fueron identificados positivamente en el área de responsabilidad del Southcom, en la cual también difundió un video en el que se puede observar el momento del impacto a una pequeña embarcación. Aunque en un primer momento el presidente estadounidense aseguró que la lancha transportaba criminales originarios de Venezuela, el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, confirmó que se trataba de colombianos. Incluso el mandatario sudamericano identificó a Carranza Medina como un pescador sin ningún vínculo que lo relacionara con el narcotráfico. Esta es la primera denuncia ante un organismo internacional tras la campaña militar que lanzó Trump contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y que hasta el momento han dejado al menos 80 personas muertas. Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala el documento también citado por el diario español El País. Menurut Dasyegis, baik kita apa? Pekukan ini, aku tuh